Fue en el mes de septiembre del año 1995, cuando mi padre partió hacia los Estados Unidos. Mi madre, quien apenas tenía un mes de haberme parido, se deprimió mucho por aquello. Mi madre me cuenta que le dolió mucho ver a mi padre irse de la casa y dejarnos solos aquella tarde. Pero al verme recién nacido, tan pequeño e indefenso, mi madre sacó las fuerzas necesarias para darme todo lo mejor a como pudo. Mi madre sabía que si mi padre lograba cruzar hacia el otro lado, tendríamos una mejor calidad de vida. Y en realidad así fue. Gracias a Dios, mi padre logró llegar allá. Encontró un trabajo. Unos tíos que llevaban más tiempo en Estados Unidos lo ayudaron a conseguirlo fácilmente. Mi madre me cuenta que se emocionó al saber esa noticia, pero que también se le rompía el corazón de verme crecer sin la figura de un padre. Como ya se habrán dado cuenta, soy hijo único, y crecí solo con mi mamá. Ella me crió y me educó. Se encargó de mí hasta que cumplí la mayoría de edad. Mi padre cubrió la parte financiera, pero nunca estuvo conmigo mientras fui creciendo. Jamás recibí de sus abrazos, sus besos en mi cumpleaños, y eso me dolía, porque yo veía a mis compañeros de clase siendo feliz con sus papás. Solo conocía a mi padre por fotografías, ya después por videollamada, pero nunca hubo ese vínculo de padre e hijo. Sonará extraño, pero me sentía raro incluso de llamarle papá. A diferencia de mi madre, recuerdo, desde que tengo memoria, que éramos muy unidos. Para todos lados estábamos juntos. Veíamos películas. Ella jugaba conmigo todo el tiempo. Como mi padre le enviaba dinero, ella no tuvo la necesidad de trabajar, así que todo su tiempo, dedicación y amor lo usaba para mí. Mi madre era un amor, y yo era su mundo al igual que ella para mí. Pasaron los años y mi padre no tenía fecha para regresar. Cumplí la mayoría de edad, y entonces fue que me fui alejando un poco de mi madre. Esto debido a que quería estudiar la universidad para tener un mejor trabajo y no tener que irme del país como lo había hecho mi padre. Él me hizo mucha falta, y asimismo, yo no quería repetir la misma historia en caso de tener una familia. En mi pueblo no había universidades. Tuve que moverme a la ciudad más cercana, lo cual me llevaba 1 hora y media llegar en el autobús. Aquello no era tan sencillo, porque el autobús pasaba cada 3 horas. Por lo tanto, era todo un desafío. A mi madre le resultaba complicado alejarse de mí. Le partía el corazón que yo me fuera de la casa. Aferrado a que quería estudiar en aquella universidad, no le quedó más que aceptar mi decisión. Acordamos en que los fines de semana la visitaría para que así, de lunes a viernes, yo pudiera dedicarme enteramente a la escuela. Pasaron 3 meses y mi madre no soportaba mi ausencia. No se acostumbraba a que solo la viera 2 días a la semana. Por esto, me pidió regresar a la casa, sin importarle que fuera más difícil para mí el poder asistir a tomar mis estudios. Yo la veía muy triste. Su petición me hizo reflexionar, pues ya no era un niño y tenía que aprender a valerme por mí mismo. Sin embargo, de tanto que mi madre me expresaba su dolor y su angustia, de verle su rostro ya arrugado, cada vez más cansado, me hizo pensar en que mi madre no sería eterna. Así que decidí tomarle la palabra y me regresé a casa. Ella se puso muy contenta. Le alegró verme de nuevo todos los días, aunque llegara tarde a la casa. Mi madre siempre me recibía con los brazos abiertos y cocinaba un platillo diferente para mí. Tenía las sábanas limpias, mi habitación ordenada, todo listo para que ya no me tuviera que esforzar más y pudiera enfocarme en mis estudios como ella decía. Nos acostumbramos a esa rutina por 2 años. Me faltaban aún 2 más para terminar la carrera, por lo que yo estaba pensando en que, cuando me tocara dar mis prácticas, sí me iría de la casa definitivamente, ya que eso me iba a consumir más tiempo. Recuerdo que cuando cumplí 20 años, decidí hablar con mi padre seriamente por teléfono. Aquella tarde de octubre, cuando por fin estuvimos hablando, recibí sus felicitaciones por mi cumpleaños. Confieso que no sentí mucho. La ausencia de mi padre me hacía seguir viéndolo como un extraño.
En esa ocasión yo necesitaba platicar con él de cosas más serias. Padre, debo decirte que necesito te vengas para México. Yo sé que es difícil para ti y que han pasado 20 años. Tu vida ya está prácticamente hecha de aquel lado, pero debes saber que aquí las cosas están complicadas. De mí ya no te preocupes porque ya me acostumbré a tu ausencia, pero piensa en mi madre, ella te necesita. Yo pronto me iré de la casa y haré mi vida. ¿Y ella qué? Ella se va a quedar sola. Mi padre se quedó sin palabras. Hubo un silencio prolongado, hasta que finalmente me respondió. Veo que tienes razón, hijo. No había pensado en que tú ya eres un hombre y que pronto harás tu vida. Siento mucho no haber estado todo este tiempo contigo, pero te prometo que voy a pensar en la manera de poder regresar a México y acompañar a tu madre, o en su defecto, ver el modo de traérmela para acá. Me quedé tranquilo al decirle eso a mi padre, y sobre todo por su respuesta. Ya no le dije más, nos despedimos y colgamos la llamada. Estaba confiado en que él reflexionaría y consideraría la idea de regresar. Esto fui a decírselo rápidamente a mi madre, porque estaba emocionado de pensar en que las cosas cambiarían. ¿Qué crees, mamá? Fíjate que posiblemente, pronto mi padre se regresa para México. Yo creo que es lo mejor. Así podrás estar acompañada todo el tiempo y estar con él para que puedan hacer su vida. Mi madre agachó la cabeza. Mi comentario no le había sorprendido del todo. Ay, Alberto, no me digas que volviste a presionar a tu padre. Déjalo que se quede allá si es lo que quiere. Yo ya estoy acostumbrada a estar sola contigo, y eso para mí es más que suficiente. Además, ponte a pensar, tu papá no es ningún pendejo. Seguramente ya tiene otra familia y otra mujer. ¿Tú crees que en caso de ser así, va a dejar a una gringa para venirse conmigo? No, hijo, no te hagas ilusiones. Tomé a mi madre de las manos y mirándola a los ojos le dije, yo sé, madre, que te has acostumbrado a la ausencia de mi padre, al igual que yo, pero ya no soy un niño. Pronto me iré de la casa y haré mi vida solo, y me gustaría que tuvieras a alguien para hacer tu vida. No es justo que te hayas entregado toda la vida a mí. ¿Acaso no tienes ganas de ser feliz? Mi madre se quedó muy seria. No me dijo nada más. Solo me abrazó fuerte y nos fuimos a cenar aquella tarde. Cabe mencionar que desde aquella llamada con mi padre, no supe más de él. Jamás me volvió a contestar una llamada. Y de esa forma entendí que jamás fueron sus intenciones las de regresar. Pasaron algunos meses y en la universidad conocí a una chica, una que me había fascinado desde el primer día en que la vi en la cafetería. Me fui obsesionando con ella, tanto que muchos de mis problemas se me fueron olvidando, y mi atención estaba completamente centrada en iniciar un romance con aquella joven de nombre Elena. Y así fue, tal y como lo había planeado desde que la conocí. Poco a poco la fui conquistando, fui haciéndole detalles, fui ganándome su confianza. La invité a salir, y pronto me dio el sí a mi petición de que fuera mi novia. Ella era una joven muy bella, cariñosa e inteligente, tal cual era mi primera novia, y yo me sentía bastante ilusionado. En una ocasión, se me hizo tarde para regresar a mi pueblo, porque Elena me invitó a pasar la noche en su casa. Yo muy emocionado lo acepté. Jamás antes había estado con una mujer, y por el tiempo que llevábamos saliendo, sentí que ya era momento de dar el siguiente paso. Finalmente llegamos a casa de Elena, en la cual era bastante modesta pero muy bonita. Me invitó a pasar y a ponerme muy cómodo. Ella colocaba su mochila y sus libros sobre una mesita que tenía en su sala, mientras me contaba que sus padres le habían dado esa casa desde los 18 años, para que ella lograra independizarse y valerse por sí misma. Después de conversar un poco sobre sus padres, me tomó de la mano y me condujo a la habitación. Al entrar me puse muy nervioso, pues yo nunca había tenido intimidad con alguna mujer. Realmente tenía ganas de pasar la noche con ella, tenerla en mis brazos y hacerla mía, disfrutar al 100 aquel momento que iba a ser bastante especial. Los nervios me ganaron, y no sé por qué, pero le dije que yo podía quedarme en la sala para que ella durmiera en su cama tranquilamente. Ante esto, Elena me respondió con una voz bastante coqueta y dominante. Claro que no, tonto.
No te invité a dormir a mi casa para que te quedaras en el sillón. Esta noche vas a dormir conmigo. Tengo muchas ganas de pasarla junto a ti. Así que ven, vamos a celebrar los meses que llevamos juntos. Su respuesta no me sorprendió. Era evidente que ella era una chica con más experiencia, y para no sentirme menos hombre, le respondí que sí. A Elena le alegró mi respuesta, y me invitó a ponerme cómodo en su cama. Me dijo que en un momento regresaba a la habitación. La vi entrar al baño. Yo hice caso a la petición. Me tumbé en la cama, me quité los zapatos, el cinturón y también la ropa. Pasados unos minutos, Elena entró nuevamente. Traía una bata color rosa, que se retiró lentamente enseguida. Despacio se fue acercando a mí, mientras bailaba, y me comía con la mirada. Me coqueteaba con sus manos, hasta que poco a poco se subió encima de mi cuerpo. Ella me besó el cuello suavemente, y fue paseando su lengua y su boca por cada rincón de mi cuerpo. Realmente ella era una mujer experimentada. Ella sabía mucho de eso. Pero disfruté tanto aquella noche que me sorprendí de mí mismo, porque en el momento en que agarré confianza y seguridad, tomé a Elena y la puse contra la pared, la tomé del pelo y la besé. Continué haciéndole el acto hasta que terminé de una manera increíble. Aquella noche fue completamente inolvidable. Me sentía muy empoderado y ya todo un hombre. Así que le propuse a Elena repetir otro día lo mismo. A ella le encantó la idea. Incluso me ofreció quedarme en su casa un par de semanas, a lo cual, sinceramente, no me podía negar. Debo decir que esos días a su lado fueron de verdad intensos. Lo hacíamos a cada vez que podíamos, por la mañana, por la noche, incluso en los baños de la universidad. Sin duda el fuego que emanaban nuestros cuerpos al estar juntos, casi podría incendiar el mismo mundo. Por otro lado, mi madre estaba bastante enojada conmigo, porque no le respondía al teléfono. Cabe mencionar que al decidir quedarme las 2 semanas con Elena, le avisé, pero no estuvo de acuerdo. Sin embargo, aquello me valió. Fue la primera vez que me rebelé ante mi madre. Ya tenía 22 años, como para andarle pidiendo permiso. Además, era una realidad que el deseo y el amor con Elena me tenían hipnotizado. Dejé de ver a mi madre, como era de esperarse. Ella solo la llamaba por teléfono o nos enviábamos mensajes, pero casi nunca me respondía. Sabía bien en el fondo que ella estaba molesta conmigo, pero mi relación con Elena, la verdad es que la estaba disfrutando mucho. No podía separarme de ella ni un solo instante. Un fin de semana visité a mi madre. Para aquella ocasión llevé a Elena. Quería que mi madre la conociera, porque estábamos a punto de formalizar nuestra relación. Queríamos casarnos y a la par formalizar una familia. Y así venía algún hijo, pues sería bien recibido. Aquel día llegamos a casa y mi madre me recibió muy contenta. Qué alegría de verte me da, mijo. Ha pasado mucho tiempo, pero mira nomás qué guapo estás. Sin embargo, a mi madre le cambió la mirada cuando se percató de la presencia de Elena. ¿Y esta chica, mijo? ¿Quién es? ¿Por qué viene contigo? De inmediato respondí muy feliz de que mi madre por fin conociera a la mujer de mi vida. Esta joven es mi novia, mamá, y mi futura esposa. Ella va a ser tu nuera y la madre de tus nietos. Porque Elena y yo hemos tomado la decisión de que queremos casarnos. Para mí es muy importante que nos des la bendición, mamá. Mi madre no estaba muy contenta, yo podía notarlo. Sin embargo, casi a fuerzas saludó a Elena y nos invitó a pasar. ¿Cuántas novedades traes, mijo? Pero bueno, ya ahorita me cuentas con más detalles. Por ahora pasen, están en su casa. Sentados en el comedor, le conté todos los detalles a mi madre, sobre cómo me iba en la escuela y sobre mi relación con Elena. Le dije que ya vivíamos juntos y que estaba muy feliz por compartir mi vida con ella. A mi madre no le agradó para nada la noticia. Yo la conocía de toda la vida, y me pude dar cuenta. Me percaté de sus gestos y las caras que hacía, sobre todo cuando Elena me abrazaba o me daba un beso. Mi madre parecía estar muy celosa, y no podía disimularlo para nada. Para evitar incomodar a Elena más de lo que ya estaba, preferí que retirarnos del lugar era lo mejor. Nos despedimos de mi madre aquel domingo, y le dije que pronto la visitaría nuevamente.
Así pasó el tiempo. Ya no la visité con tanta regularidad. Solo eran llamadas y nuevamente mensajes. Pasó un poco de tiempo. Terminé la universidad. Me gradué. Y gracias a unos tíos de Elena, conseguimos un empleo. Con esto nos casamos, y como siempre, mi padre no pudo estar, al igual que mi madre, quien en ese momento yo sentí que me daba la espalda por su disgusto de mi boda. Comenzamos a hacer nuestra vida Elena y yo en la ciudad. Me iba bastante bien en el trabajo y en mi matrimonio, hasta que un día mi madre llamó a casa llorando desesperada. Me comentó que había peleado con mi padre por teléfono, y le había confirmado que ya no iba a regresar, porque ya tenía otra familia, otra mujer y otros hijos. A mi madre se le rompió el corazón. Por tanto, me insistió en que fuera a verla, de preferencia solo. Le comenté a Elena lo sucedido con mi madre. Ella estuvo de acuerdo en que fuera solo. Me despedí de ella con un beso y salí de casa. Encendí mi auto y tomé mi camino hacia el pueblo. Hacía tanto que no iba para allá, que se me hacía un lugar extraño. Cuando llegué a casa, mi madre estaba en su habitación, acostada en la cama, llorando destrozada. Me dijo que ya no soportaba a mi padre, que jamás quería volver a saber algo de él, porque lo que le contó sobre su otra familia prácticamente le había roto el corazón, y mi madre decía sentirse resignada a que moriría sola como un perro. Después de escucharla quise tranquilizarla, y le dije: «Tranquila, mamá, sabes que no estás sola, me tienes a mí. Y de mi padre, ya no tienes que preocuparte, no lo necesitamos. Realmente nunca estuvo con nosotros, era un hecho que ya no volvería». Mi madre estaba bastante triste, y a mis palabras simplemente agregó: «Ay, mi hijo, pero pues, ¿qué te digo? Tú ya no estás conmigo. Desde que conociste a esa muchacha me abandonaste. Me he quedado sola. Ya nada será como antes, es una realidad. Me has cambiado por el amor de aquella joven, pero no te culpo. Eres un hombre y tienes que hacer tu vida. Ya yo me encargaré de mis problemas. De mí no tienes que preocuparte». Sabía que mi madre me diría esas cosas. Como les había comentado antes, yo era todo para ella, y comprendía que mi ausencia la estaba matando. «Sé que ya no estoy contigo como antes. Crecí e hice mi vida, pero te prometo visitarte cada semana. Al igual tú, cuando quieras, puedes quedarte con nosotros algunos días». Mi madre se limpió las lágrimas y me dijo que estaría feliz de quedarse con nosotros en la casa. Esa misma tarde empacamos su ropa, tomó algo de dinero, cerró bien la casa y nos marchamos. Finalmente llegamos a casa de Elena. Estacioné el carro, bajé las maletas de mi madre y entramos juntos para darle la sorpresa a mi esposa. Elena actuó emocionada. Yo sabía en el fondo que la visita de mi madre no le gustaría, pero me quise arriesgar. Le mencioné que mi madre había estado delicada de salud y necesitaba a alguien que estuviera al pendiente de ella, que solo sería por unos días. Así fue como aceptó Elena recibir a mi madre. Pero una noche, antes de dormir, me dijo: «Ay, Alberto, sabes que te amo y que por ti lo haría todo, pero no quiero perder nuestra privacidad por la estadía de tu madre, pues que me encanta andar en calzones por la casa y que tengamos intimidad en la sala, en la cocina o donde sea. ¿Qué vamos a hacer ahora que ella está aquí? Además sabes que yo no le agrado, pero te prometo que seré paciente, porque me has dicho que solamente son unos días». Me rasqué la cabeza un poco nervioso, mientras escuchaba a mi esposa, y le recalqué que solo sería una semana la que estaría mi madre ahí. Después todo volvería a la normalidad. Quizá está de más contarles que una noche mi madre me vio teniendo relaciones íntimas con mi esposa Elena. Se suponía que mi madre ya estaba dormida en su habitación, y esa noche a Elena y a mí, pues se nos encendió la llama de la pasión justo en la sala. Comenzamos a besarnos, a tocarnos y a desnudarnos. Tratábamos de no hacer ruido para no despertar sospechas en mi madre, pero aquello fue imposible. La intensidad era tanta que Elena comenzó a hacer gemidos que hicieron despertar a mi madre. Y cuando me di cuenta, mi madre estaba parada a unos cuantos metros de nosotros, mirándonos detenidamente. De estar bien entrado en aquello, me detuve, me puse la ropa y fui a la habitación de mi madre. Elena se quedó apenada porque mi madre había presenciado nuestro acto, y me apoyó en la idea de tener que explicarle lo que había pasado. Realmente todo fue muy claro, no había nada que explicar.
Toqué a la puerta de la habitación de mi madre. Ella dijo que no quería verme ni escucharme, que mejor se regresaría a su casa para darnos nuestra privacidad. Así fue. Al día siguiente, mi madre tenía listas sus maletas para que la llevara de regreso a su casa. Apenado le di un beso en la frente y le dije que lamentaba haberme visto de esa forma. Todo el camino estuvo muy callada, seria y quizá hasta enojada. Desde ese momento supe que ya nada sería como antes. La relación que tenía con mi madre se había deteriorado. No importaba el esfuerzo que yo hiciera de ir a verla. A ella simplemente no le agradaba que yo me hubiera ido de casa y que estuviera viviendo con Elena. Pasados unos meses, Elena y yo nos enterábamos de que estábamos embarazados. Fue una noticia que nos hizo muy felices. Sin embargo, en mi interior sentía nostalgia por mi madre. De repente extrañaba a aquella mujer alegre y amorosa a la que me había criado y educado. Sentía tristeza de no poder compartir esa noticia con ella. Casi todo el periodo del embarazo estuvimos distanciados. Ni por llamada ni por mensajes había contacto. Hasta que un día se llegó el evento del baby shower. Fue que me atreví a buscar a mi madre para invitarla. Ella me dijo que lo pensaría. Sin embargo, aquel día no estuvo presente. Como pretexto, me dijo que acompañaría a su amiga Conchita al médico. Aquello me pareció absurdo, pero me di cuenta que al menos ella ya tenía a alguien con quien distraerse. Después de unos días, mi madre se apareció en nuestra casa. Nos sorprendió su visita, de hecho. Llegó con doña Conchita, y me dijo que quería disculparse conmigo, y con Elena también. Nos dio unos regalos y nos dijo que estaba contenta con la idea de ser abuela. Nos dio a entender que si en algo podía ayudar, ella lo haría con todo gusto. Me sentí emocionado. Por fin mi madre era como la de antes. Estaba gustoso de escuchar sus palabras, y le dije que de hecho, sí necesitaba su apoyo para esos últimos meses del embarazo de mi esposa, pues a Elena ya se le complicaban mucho hacer ciertas cosas, y yo pasaba prácticamente todo el día en el trabajo. Mi madre aceptó encantada. A Elena le cayó bien la noticia, y entonces fue que ayudé a mi madre a que trajera las cosas necesarias desde su casa. En la primera semana todo iba de maravilla. Mi mamá se mantenía al límite de las cosas, y nosotros le dábamos por su parte su espacio. Mi madre estaba muy atenta en todo sentido con Elena, y sobre todo también con los quehaceres de la casa. Aquel lugar siempre estaba limpio, estaba impecable, mi esposa bien atendida, y los últimos días, mi madre había estado arreglando un pequeño jardín que teníamos en la parte de atrás. Ella se veía feliz, y a mí me daba mucho gusto. Me sentía contento de que por fin habíamos encontrado el equilibrio y habíamos vuelto a ser una buena familia. Pasado casi un mes de que mi madre estaba en la casa, recibí una llamada al teléfono. Se me había dicho que era una llamada en calidad de urgencia, así que apresurado contesté a llamar. Se trataba de Elena. Ella estaba desesperada en la bocina, rogándome que fuera rápido para la casa, pues se sentía muy mal, y al parecer el bebé se estaba adelantando. Le pregunté que dónde estaba mi madre, que le pidiera ayuda, que pidieran un taxi y se fueran rápido al hospital. Allá podría yo alcanzarlas. Elena me dijo que mi madre no le respondía, que se había quedado dormida, pero más que eso parecía desmayada. Sin embargo, Elena se quejaba de los dolores, y al parecer ya no aguantaba más. Sin pedir permiso ni nada, salí corriendo del trabajo, me subí a mi auto, y a toda velocidad me fui para la casa. De inmediato subí las escaleras y llegué a la habitación donde estaba Elena. Ahí la encontré en el suelo, quejándose del dolor, intentando levantarse de nuevo. Le pregunté qué había sucedido y dónde estaba mi madre. Recuerdo que intenté ayudarla a subir a la cama nuevamente, a la par que le gritaba a mi madre que acudiera a ayudarnos. Elena tenía un vestido de esos de maternidad, y de las piernas comencé a ver cómo le escurría mucha sangre. Elena hacía unos gritos horribles, tal y cual como cuando una mujer ya está dando a luz. Al ayudarla a recostarse, ella se levantó el vestido y me dijo que ya era tarde, porque el bebé ya estaba saliendo. A como pude la ayudé, la acomodé, le hice las maniobras de lo poco que conocía, y fui viendo cómo poco a poco mi hijo venía a este mundo. Sin embargo, había algo muy extraño, porque mi hijo no se movía.
y su apariencia era muy extraña. Con dificultades, Elena logró sacar al bebé, pero cuando lo tuve en mis brazos, noté que estaba completamente empapado de sangre. Aquello era horrible. Me le quedé viendo a mi hijo y noté que no reaccionaba. Su pequeño cuerpo estaba frío. Traté de moverle sus piernitas, sus bracitos. Revisé su carita, pero era muy triste la realidad, porque mi hijo había nacido sin vida. Lo más horrible de aquello era la apariencia de mi bebé. No mentiré, pero su piel era completamente morada, casi oscura. Sus ojos era lo que más me daba miedo, porque parecía que habían sido cosidos, y una especie de cicatriz unía sus párpados. Ocurría lo mismo con su boca, la tenía completamente sellada. Es como si hubiera nacido con una malformación. Aquello era terrible. Elena me decía que quería verlo. Yo no pude negarle eso, así que acerqué al bebé para que lo viera, y ambos confirmamos aquello que parecía una completa pesadilla. Un rato después llegó la ambulancia, pero era demasiado tarde. No tenía sentido. No hubo nada que hacer. Por parte de mi madre, se preguntarán dónde estaba, pues resulta que había estado muy cansada de los últimos días, razón por la cual se tomó unas pastillas para dormir. Cuando ella despertó, lamentó todo lo sucedido y estaba completamente consternada. Ella me abrazó y comenzó a llorar. Estábamos todos bastante tristes. Aquella noticia nos tenía destrozados. No sabíamos cómo asimilarla. Al día siguiente, mi madre tomó una actitud bastante extraña. A ella se le veía bastante normal, muy tranquila. Estuvo haciendo unos quehaceres de la casa, y después armó sus maletas, y me pidió que la llevara para su casa. Me dijo que no quería seguir invadiendo nuestra privacidad, y quería dejarnos solos con nuestro dolor. Teníamos un duelo que superar, y ella solo estaría estorbando. Por el dolor no le di importancia a su actitud. Ella estaba siendo bastante indiferente. Sin embargo, la complací y la llevé a su casa. Fue muy duro de superar aquello. Un año después, Elena y yo intentamos tener otra vez un hijo. Sin embargo, aquel intento volvió a ser fallido. A los 3 meses, Elena tuvo un aborto que terminó de darnos un gran golpe y nos llevó a pensar que jamás podríamos ser padres. Sé que va a sonar estúpido lo que les diré, pero para compensar un poco esa soledad y ese vacío de tener un hijo a quien cuidar, compré un perro, un animal de la raza Pitbull. Era un perro muy bonito, y comenzamos a tomarle cariño bastante rápido. Sin embargo, ese perro era bastante travieso. Tenía mucha energía, por lo cual gran parte del día lo teníamos encerrado en el jardín trasero. Cada día encontrábamos un desastre, tierra y lodo por todas partes. Aquel perro solía escarbar, hacer hoyos, morder las plantas. Pero un día gracias a eso, fue que ocurrió algo extraño y muy perturbador. Un día domingo, estábamos en la casa pasándola y preparando algo de comer. En eso Elena salió al jardín trasero y me llamó muy preocupada. Acudí rápidamente para ver qué es lo que ocurría, porque por la forma en que me llamó, sabía que algo andaba mal. Alberto, mira. Rocco estuvo escarbando en la tierra, hizo un hoyo algo grande, pero mira lo que encontró. Elena puso en mis manos una bolsa de plástico. Estaba sellada de manera hermética, y dentro de esta había lo que era una especie de calceta de bebé. Cuando destapamos la bolsa, el aroma de aquello era terrible, bastante asqueroso. Pero al indagar más, encontramos que dentro de esa calceta había una pata de gallo disecada y también había una fotografía de Elena y otra mía. Lo más horrible es que también había una pequeña figura de cerámica con la forma de un bebé. Todo esto pareció haber estado bañado con sangre, sin embargo aquella ya estaba completamente seca y oscurecida. Me le quedé viendo a Elena. Estaba confundido, sin embargo. Aquello era evidente que se trataba de brujería. Sabes, Elena, no sé cómo tomar esto. Estoy teniendo mucho miedo, porque esto es algo perverso. Parece un ataque de brujería en nuestra contra. Y la verdad no creo mucho en esto, pero si te hace sentir mejor, vamos a buscar ayuda. Elena comenzó a llorar nuevamente. Se le removieron muchos recuerdos y muchas cosas traumantes que vivimos tratando de ser padres. Sin embargo, ella, quitándose las lágrimas de la mejilla, me respondió con mucha seguridad.
También sé que suena absurdo, Alberto. Yo tampoco creo en estas cosas. Pero mira que hace años, cuando vivía con mi mamá, en una ocasión ella me contó que a mi tía Roberta la habían embrujado. Y desde entonces, no es que crea mucho, pero tampoco dudo de que haya gente con malas intenciones. Yo le dije que estaba de acuerdo en resolver su duda, mejor dicho, nuestra duda. Sin embargo, le pedí que ella se encargara de buscar a la persona que nos pudiera ayudar. Y así fue. Elena se dedicó a buscar a la persona, hasta que dio con una que la convenció. A la mañana siguiente fuimos a la dirección de aquel lugar. Cuando llegamos nos dimos cuenta que por fuera parecía una casa cualquiera. Sin embargo, al entrar al lugar todo cambió. Aquí nos recibió una anciana de cabello oscuro y ondulado de nombre Doña Nati. Ya estaba jorobadita, de piel morena y ojos color café. Se le veía algo cansada, sin embargo era muy amable. Ella nos pidió que pasáramos. Al entrar al lugar, me invadió una extraña sensación y una energía muy pesada. Tomamos asiento, y Elena le explicó todo a la anciana, sobre la pérdida del bebé y sobre lo que habíamos encontrado en el patio del jardín. La mujer se prendió un cigarro, de esos que no tienen filtro, le dio unas fumadas, y después comenzó a responder. Desde que entraste, muchacha, debo decirte que sentí tu energía bastante pesada. Algo traes cargando, algo te hicieron, estoy segura. Pero vamos a confirmarlo, ¿te parece? Quiero que lo veas con tus propios ojos. La anciana buscó entre sus cosas un huevo blanco de gallina, el cual le pasó por todo el cuerpo a Elena mientras que recitaba algunas oraciones en palabras que ella solo entendía. Muchas de estas simplemente parecían ruidos vagos y susurros. Al finalizar le pasó el huevo por la cabeza hasta llegar al vientre. En ese punto se quedó un momento, y después tomó aquel huevo y lo rompió dentro de un vaso. Lo que salió de aquel huevo era completamente apestoso. La clara y la yema parecían podridas, tenían una tonalidad algo oscura. De solo ver y oler aquello, me dieron muchas ganas de vomitar. Fue muy difícil no hacerlo. La anciana nos dijo que efectivamente a Elena le habían hecho brujería, pues el resultado del huevo confirmaba el tipo de trabajo que le habían hecho. Nos dijo que tenía que hacernos una limpia a los dos para protegernos de cualquier otra mala intención de la gente. Sin embargo, en ese momento en mi cabeza, no dejaba de preguntarme quién había sido capaz de hacernos tal cosa. Por ello es que le pregunté a la mujer si ella sabía quién había hecho ese acto tan atroz. No me gustaría darte esa información, muchacho. Prefiero que la vida te sorprenda. Lo que sí debo advertirles es que tengan cuidado de a quién dejan meter a su casa, muchachos. Ya perdieron a 2 bebés, y de no haber venido conmigo, la posibilidad de tener un hijo sería imposible. Solo les digo que tengan cuidado. Por ahora están protegidos, han sido limpiados por mí. Sin embargo, debo decirles que la persona que hizo el daño la va a pagar bastante mal. En ese momento, ustedes se darán cuenta de quién fue la culpable, y entonces esa persona pagará las consecuencias de sus infernales actos. Aquel comentario me dejó intranquilo. Esa mujer sabía algo. Sin embargo, lo importante es que Elena ya estaba mejor, y yo también. Tomamos unas hierbas que la mujer nos dio para que las pusiéramos en nuestro hogar y sirvieran a modo de limpieza. No dejaba de pensar en quién pudo haber sido, pero bueno, teníamos que ser pacientes. Elena y yo comenzamos a tener una vida normal. Tratamos de olvidarnos de todos los demás asuntos, y notamos que la llama del amor comenzó a surgir nuevamente. Por ello es que noche a noche volvimos a intentar aquello, para ver si quedábamos nuevamente en la espera de un bebé. Aquella armonía, sin embargo, sería interrumpida en una ocasión, en la cual nuevamente recibí una llamada con calidad de urgencia al trabajo. En esa ocasión se trataba de mi madre, quien estaba muy grave de salud y se requería mi presencia con urgencia. Me sorprendí bastante, así que tomé mis cosas y salí rápido para allá. En el camino le avisé a Elena que podría tardarme, e incluso de ser necesario, pasaría la noche ahí en el hospital. Al llegar, di mis datos y pregunté por la habitación de mi mamá. Acudí rápido acompañado de una de las enfermeras. Sin embargo, me dijeron que solamente tenía unos minutos para verla, porque en media hora mi madre sería intervenida de emergencia.
Me dieron a firmar unos papeles para que autorizara dicha cirugía, porque era una realidad que mi mamá estaba en grave peligro y posiblemente podría perder la vida en aquella intervención. Cuando entré a la habitación, fui un tanto sigiloso. Pude ver claramente que mi mamá estaba grave. Ella estaba despierta, apenas podía abrir los ojos y su respiración estaba siendo muy forzada. Mamá, ¿cómo estás? ¿Qué te pasó? Tengo mucho sin verte, perdóname. Sé que te descuidé. Mi mamá con mucha dificultad comenzó a responderme, mientras con una de sus manos trataba de quitarse una de las tantas mangueras que tenía conectadas a su cuerpo. Perdóname, hijo. Yo sé que fui muy mala contigo. No tienes idea de cuánto daño te hice. Por eso es que quiero que me perdones, porque sé que voy a morir. Es un hecho que los médicos no van a sacarme de esta, ni para qué hacer el esfuerzo. Solo estaba esperando a que llegaras, para así poder irme en paz. Me arrodillé ante mi madre y le pedí que no dijera esas cosas, porque ella iba a sobrevivir. Eso no va a ocurrir, hijo. Yo actué mal, y todo el odio que he sentido en la vida ahora me está matando. Mira, hijo, quiero que veas esto. De estar hincado, mi madre se fue levantando la sábana con mucha dificultad. Me paré rápido para ayudarle, y en eso vi que en la zona de su vientre había un gran abultamiento. Aquello era impresionante, parecía como si ella estuviera embarazada, pero, en realidad, se trataba de una extraña tumoración, que le había crecido a una velocidad demasiado rápido. Yo tenía varios meses sin ver a mi madre, y era sorprendente lo que le estaba pasando. Aquello que ella llevaba dentro y que la estaba matando. Parecía que le estaba arrancando la piel. Estaba lleno de venas oscuras. También estaba cubierto por llagas. El aroma de eso realmente era algo terrible. Me produjo mucho asco ver aquello, y sobre todo, porque en ese instante, en mi mente, pude darme cuenta de que mi madre había sido la que le hizo daño a Elena para que no tuviera hijos. Por eso se le había regresado el mal. Ya bien no lo había dicho la curandera. Sin decir nada volteé a ver a mi mamá. Me quedé callado. Y ella fue quien me confirmó el acto tan aberrante que cometió en nuestra contra. Sí, hijo, fui yo. Perdóname. Tenía muchos celos. Tenía miedo también de quedarme sola. No quería perderte. Fui presa de la locura. Yo solo quería que volvieras a mí. Por eso es que tuve que recurrir a la brujería para destruir tu matrimonio y que de esa forma pudieras regresar a mi lado. Para mí era un infierno estar sola, sabiendo que el imbécil de tu padre se fue con otra mujer y que ahora tú estabas haciendo algo parecido. No espero que me perdones, hijo. Solamente quería decírtelo de mi propia voz, para poder irme en paz, irme tranquila. Me quedé parado, en silencio. La verdad estaba conmocionado. Una extraña emoción me invadió y me golpeaba tan duro que lo único que hice fue sentarme en una silla que estaba ahí a un costado. Me agaché y comencé a llorar. En ese instante la respiración de mi mamá se fue haciendo cada vez más lenta. Ella batallaba para jalar el aire. En eso me paré nuevamente y la observé. La vi como lentamente comenzó a morir, a desprenderse de este mundo. No sentí piedad ni la necesidad de llamarle a los médicos. Mi madre, para mí en ese momento, se había convertido en un monstruo. No habrán pasado ni 2 minutos, cuando la máquina a la que estaba conectada hizo aquel característico sonido de que la vida de mi madre se había apagado. Cuando salí de la habitación, una de las enfermeras ya venía en camino. No hubo nada que hacer por ella. El estado tan avanzado de su mal se la llevó al infierno. Con esto termina la historia que quería compartirles. Realmente resulta complejo el pensar cómo en la misma familia es que surgen los peores enemigos. En este caso yo solamente tenía a mi madre, y lo ideal es que ella hubiera estado conmigo y yo con ella en nuestros momentos felices. Sin embargo, el odio, el rencor que tenía hacia la vida, la llevaron a actuar de esa forma. Solamente espero que Dios la perdone, porque yo difícilmente lo haré. Hoy en la actualidad, Elena y yo tuvimos ya un par de hijos. Estamos muy felices,
Y día a día nos esforzamos por estar juntos, por darle lo mejor a nuestra descendencia, porque hemos comprendido que para ser buenas personas es importante crear primero un hogar lleno de amor y de prosperidad.